En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voy a conectar el micrófono porque no lo había conectado. Perdón. Ya. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Vamos a continuar. Disculpen, ayer no pude dar clase porque tuve un error técnico, había lluvia, entonces no pude dar la clase, pero alhamdulillah ya estamos aquí. Vamos a hablar acerca de los pilares de la fe en el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, una vez Omar ibn al-Khattab dijo que mientras nosotros estábamos sentados con el profeta, se acercó una persona, un hombre con vestidura blanca y cabello negro, y decía la vestidura intensamente blanca y él de cabello negro, que no se le veían señales de viaje. Entre nosotros llegó y ninguno de nosotros lo conocía. Entonces se sentó frente a frente al profeta, la paz y la misericordia de Allah sean con él, y le dijo: dime acerca del Islam. Entonces dice que cuando se sentó puso sus manos sobre sus muslos, ¿sí? en las piernas, o sea, que se sentó rodilla con rodillas con el profeta. Dijo: dime acerca del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: el Islam es que atestigues que no hay otra divinidad salvo Allah, y que atestigues que Muhammad es un mensajero, que establezcas la oración, que des el zakat, que ayunes en Ramadán y que peregrines a la casa una vez que puedas. Entonces esta persona le dijo: has dicho lo correcto. Y entonces quien narra el hadith dice que se sorprendieron de que le preguntara sobre algo y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondiera, y esta persona asentara de que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía la verdad. Entonces porque era de extrañarse, ¿no? ¿Cómo llega alguien a preguntar? El profeta le responde y después le dice a esta persona: has dicho la verdad, después de la respuesta del profeta. Después le dijo: dime acerca del imán, dime acerca de la fe. Y le dijo Muhammad, la paz sea con él, le dijo: la fe es que creas en Allah, en los ángeles, en los libros, en los mensajeros, ¿sí? En la próxima vida, ¿sí? Y en tu destino, o sea, para bien o para mal. Después le dijo: dime acerca de la hora. Y le dijo: no sabe el preguntado más acerca del que pregunta. Y le dijo: dime acerca de sus señales. Y le dijo: es cuando veas a la sierva dando luz a su señora, cuando veas a hombres descalzos compitiendo en las construcción, en las alturas, compitiendo en la construcción de altos edificios. Dijo: dime acerca del ihsán. El ihsán, le dijo el profeta, la paz sea con él, le dijo: es que adores a Allah como si lo vieras, ya que si no lo ves, Él te ve. Entonces se fue esta persona y Muhammad sallallahu alaihi wasallam se quedó con Omar y le dijo: Omar, ¿sabes quién era él? Y le dijo Omar, le dijo: Alá y su profeta saben más. Dijo: él era Gabriel, que vino a enseñarle su religión. O sea, era el ángel Gabriel quien había ido con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saludos a Brian, a Lucy, salam alaikum. Me da gusto que estén en esta clase. Cualquier pregunta que tengan o que les vaya surgiendo, pues por favor, si las pueden ir diciendo, poniendo, con gusto les responderemos. Entonces,
En este hadith vemos asuntos muy importantes. Este hadith se dice que es de los 3 hadices más importantes dentro de la religión. O sea, hay quienes juntan ciertos hadices que son los dichos y hechos de Mohammed, la paz sea con él, ¿sí? Un hadith, que es cuando yo digo que un hadith son aquellas cosas que no son el Corán. El Corán es la palabra de Alá a Mohammed, la paz sea con él, revelada a través del ángel Gabriel. Un hadith son los hechos, dichos y relatos que la gente vio acerca de Mohammed, las cosas que él dijo, que él hizo, que él dejó que las personas hicieran, pero él no lo prohibió en su momento. Y son todas las cosas que hablan acerca de su personalidad y de sus características físicas. Todo esto, cuando nosotros hablamos de esto, es a lo que se le refiere y es lo que decimos que se llama un hadith. Un hadith, así lo pueden ver en los libros, ¿no? Que lo ponen con H al inicio y Z al final, hadith o hadith, que es la pronunciación correcta en árabe. Entonces, los sabios encierran o engloban el conocimiento del Islam en 5 hadithes, o en uno de estos, este es uno de esos, ¿sí? Otro de los hadithes, por ejemplo, donde se encierra mucho conocimiento, es cuando dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ciertamente las obras son por sus intenciones y cada quien tendrá respecto a lo que intencionó, etc. ¿Sí? Entonces, en este hadith dice que vino el ángel Gabriel y nos enseña, les enseñó su religión. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere resumir sobre la creencia del Islam, qué es lo que hacemos los musulmanes, pues en el hadith se divide entre las cosas que hacemos físicas y las cosas que creemos dentro de nosotros, que son los pilares de la fe. La primera respuesta que dio el profeta cuando le dice, dime qué es el Islam, y es cuando le dice los pilares del Islam, es que el testimonio de fe, la oración, lo que es el zakat, el ayuno de Ramadán, la peregrinación a la Meca. Pues ahí vemos que esos asuntos son muy importantes, o sea que el Islam se basa en ellos, que son pilares, y obviamente que si un pilar no existe, se derrumba con la fe. Después le dice, dime qué es la fe, y la fe, como lo mencioné anteriormente, pues se basa en primero creer en Dios, creer en Allah. Ahora, esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Cómo debe de ser, pues, la creencia acerca de nosotros en Allah? Y en primer lugar, pues, tenemos, o sea, de estos 6 pilares de la fe, los vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a hablar de una manera que sea sencilla, para que se trate de entender, ¿sí? Porque estas clases, pues recordemos, son para gente que acaba de entrar al Islam, y pues poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Respecto a la dificultad, o cómo vamos a ir explicando a detalle acerca de esto. En primer lugar, la existencia de Dios, o la fe en Allah. Cuando nosotros hablamos de la fe en Allah, la fe en Dios, pues lo primero que tenemos que hablar es de la existencia de Él, ¿no? La existencia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la existencia de Dios, es que tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? Y te pueden decir, sí creo que hay un Dios. Entonces creen que existe una divinidad. Y el hecho de que exista algo, de que crean que exista, no es un argumento o no es una prueba para que la persona se le pueda llamar creyente en la divinidad verdadera, en el Dios verdadero. ¿Por qué? Pues porque aparte de creer de que existe, hay asuntos relacionados a ello. Que no porque tú creas que existe una divinidad, significa de que ya uno está en lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa divinidad
a Dios tiene ciertas características que si no creemos en ellas, pues nuestra creencia no es válida. Por ejemplo, puede decir alguien, yo creo que existe un Dios, pero que ese Dios tiene las características o que ese Dios es como una persona. Entonces, o hace a una persona Dios. Entonces, aunque crea en un Dios, pero para él una persona es Dios, ya su creencia no se puede aceptar. Porque nosotros tenemos que creer de Dios lo que Dios dice de sí mismo y sus profetas. Los profetas precisamente vinieron a enseñarnos a nosotros cómo es que debe de ser nuestra creencia, el motivo por la cual se revelaron los libros, el motivo por la cual algunos libros de la Biblia fueron revelados, el Corán fue revelado, es para que nos enseñase a nosotros nuestra creencia, cómo debe ser nuestra creencia en Dios. Y es a través del seguimiento de los profetas, a través del seguimiento de lo que ellos nos enseñaron. Y en primer lugar, pues un argumento que Dios dice en el Corán, por ejemplo, dice, Kul huwallahu ahad, di él es Allah, el único, lam yalid wa lam yulad, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, que él es el viviente, el sustentador, que él es el eterno, lam yalid wa lam yulad, que no ha engendrado ni ha sido engendrado, o sea, que no tiene hijos, ¿sí? Que no tiene padre, no tiene una ascendencia, una descendencia, walam yakul lahu kufuwan ahad, y no hay nada que se le parezca a él. Nosotros no somos hijos de Dios, nosotros somos creación de Dios. Y es aquí por esto de que cuando tú le preguntas a alguien de que qué quieres decir que tú eres hijo de Dios, pues simplemente es de que para que uno tenga hijos debe de haber una procreación, y eso exaltado sea Allah de aquello que le atribuyen, de lo que le atribuyen. Por lo tanto, la gente en el tiempo del profeta, los Quraysh, ellos creían que existía, que Dios era el creador de los cielos y de la tierra. Dice Allah en el Corán, si les preguntas quién es el creador de los cielos y de la tierra, te van a decir Allah. Entonces, ¿por qué no creen? ¿No? O sea, ¿por qué no lo adoran solamente a Él? Entonces, si una persona te dice yo creo en Dios, debemos de indagar más allá de cómo es esa creencia en Dios. Porque si una persona te dice yo creo en Dios, pero para esa persona la divinidad, su divinidad es un animal, por ejemplo, porque hay religiones donde su divinidad es un animal y le piden a ese animal y creen que ese animal les va a responder, les va a librar de sus problemas, etcétera, ¿no? Hay gente que en lugar de pedirle a un animal le pide a una persona, y de la misma manera hay gente que le pide a una roca, gente que le pide a un árbol, gente que le pide a madera, etcétera. Entonces no, porque uno cree en algo quiere decir que es lo correcto. Y lamentablemente ese pensamiento se expande por todos lados, porque dicen, no, pues todas las religiones son buenas y lo único que tú tienes que hacer pues es tolerarlas, etcétera. Uno tolera, o sea, tolera de que nosotros no hacemos nada no tomamos violencia, etcétera, en contra de los demás, respetamos, no los obligamos a creer. Dice en el Corán, la ikrah fid din, no hay obligación, no hay compulsión en la práctica de adoración. Sin embargo, no aceptamos esas prácticas en el sentido de que nosotros debemos declarar, cuando alguien diga pues todas las religiones te llevan a Dios, no es cierto, porque una religión o una creencia, para que sea verdadera, debe de ser una creencia pura, monoteísta, y que le dé las características a Dios que le pertenecen. ¿Cuáles son nosotros
debemos de aprender cuáles son esas características que le pertenecen únicamente a Dios. Bueno, pues dentro de esas características están las características de lo que le llamamos que los actos solamente, los actos de dominio, de poderío, de señorío, son únicos de Dios, de que Él fue el único creador, de que no había nadie con Él. Solamente Dios es el único creador. Nadie creó junto a Dios nada. ¿Sí? Y quien diga que es así, pues Dios es el único creador, ¿no? No tiene pruebas, no se puede basar en algo para decir que esto haya sido así. Por lo tanto, Dios es el único creador. Él es el único dominante Señor. ¿Sí? Dios en el Corán dice, ¿no? Dice, si hubiera varias divinidades, entre ellos se pelearían para ver quién sería el dominador entre unos y otros. Por lo tanto, el único dominador, el único Señor, quien ha estado siempre es únicamente Allah, nuestro Señor. Él es el único proveedor. ¿Por qué es importante que nosotros creamos esto? Porque, y lamentablemente esto se da en musulmanes, en no musulmanes, el tener esperanzas de que otra cosa te puede traer la provisión que no sea Dios. O sea, por ejemplo, el que tengas algún arreglo en tu mesa, por ejemplo, poner uvas o poner algo que digan que traiga abundancia en tu casa, entonces llegas tú con esa creencia de que si tú pones eso en tu casa, vas a tener abundancia, de que vas a tener provisión. Entonces la creencia de que Dios es el único proveedor, se la estás dando a algo físico y le estás dando el derecho que es de Dios de creer que Él es el único proveedor a otra cosa. Estás depositando tu confianza en algo que no es Dios. Y eso se le llama politeísmo o idolatría. El darle derecho o el hacer algo que le pertenece a Dios es que tú deposites tu confianza en Él. El que tú hagas, que deposites tu confianza en otra cosa que no sea Dios, le estás dando el derecho de Dios a eso en lugar de dárselo a Dios. ¿Sí? Inclusive, o sea, el poner la confianza en de que alguien es lo que te puede ayudar en lugar de Dios. Dios es el único que te puede ayudar. ¿Sí? Ahora, esto siempre y cuando sea en algo que uno tiene la capacidad. O sea, si tú vas y le pides a alguien un favor y esa persona tiene la capacidad de hacerlo, no importa, se puede, es permitido. Siempre y cuando la persona tenga la capacidad de hacerlo. Pero si tú depositas la confianza en alguien que no tiene la capacidad de hacerlo, es cuando ya caes en un error y puede ser un error grave. Por ejemplo, a quien le haya fallecido un familiar, ya sea el padre, madre, un hermano, la abuelita, etc. El que tú le pidas a un ser fallecido, estás depositando tu confianza en alguien que no tiene la capacidad de ayudarte. Por lo tanto, le estás dando el derecho de Dios a esa persona a quien le estás pidiendo, a ese intermediario que le estás pidiendo. O la persona que utiliza un intermediario para llegar a Dios, le está depositando su confianza en algo que no tiene el poder ni fuerza para ayudarle en lo más mínimo. Por lo tanto, es darle los derechos de Dios a algo más. A eso donde tú estás depositando tu confianza. Entonces, nosotros debemos de creer de que Dios es el único en sus actos, de que Él es el único que hace que tiene esas características de poder, de dominio del Señor, el único que puede dar la vida, dar la muerte, perjudicar, beneficiar, ayudar, ¿sí? De que Él cuando decide algo es y es, o sea, que Él dice sé y es. Si Dios dice que algo va a suceder, sucederá. Si no, no va a pasar. No te harán un bien excepto lo que Dios prescribió para ti. Si toda la gente se reúne para hacerte un mal, no te harán un mal excepto lo que Dios prescribió para ti. Las plumas se han secado, ¿sí?
las hojas se han levantado y las plumas se han secado. Por lo tanto, el único que puede hacer que algo nos beneficie es Dios. El único que puede dejar que algo nos perjudique es Dios. Es también por eso que aquí debemos de entrar, por ejemplo, el creerle a los magos, la hechicería, los horóscopos. El único que sabe qué es lo que nos depara el futuro es Dios. El único que sabe lo que nos depara el destino es Dios. Es por eso que es muy relacionada la creencia de Dios con la creencia del destino. ¿Sí? Y una vez de que uno es consciente de que lo único que merece nuestra adoración, una vez que uno es consciente de que las características de nuestra creencia de Dios solamente le pertenecen a Él, estas características del señorío, estas características de que Él es el dominante, que Él es el proveedor, que Él es el creador, que Él es nuestro Señor, que Él es el único que nos puede perjudicar, que nos puede beneficiar, que nos debemos de confiar, es que sabemos que la adoración únicamente debe de ser para Él. Porque si nosotros no somos conscientes de que Él es el único al que le pertenecen estas características, entonces la adoración se va a alguien más. Y lamentablemente es lo que pasa con la gente que comete idolatría, que comete politeísmo. ¿Por qué? Porque no, las características que son de Dios se las da a otra persona. Cuando en lugar de pedirle a Dios le pide a otra persona, le pide a alguien más fuera de Dios, es porque cree que eso a lo que Él le pide tiene poder, o puede beneficiar, o puede alejar un mal, o puede inclusive hasta curar. Entonces las características de Dios se las da a algo más, a algo que no es Dios. Y eso es el darle los derechos de Dios a algo más. Eso es la idolatría, es el politeísmo. Por lo tanto, nuestra creencia debe ser de que Dios es el único en las cosas que Él hace. Por lo tanto, si Él es el único en lo que Él hace y no tiene ayuda de alguien más, ni la necesita, no la pide, Él es todopoderoso sobre todas las cosas para hacer lo que Él quiera, pues como Él es el único que merece nuestra adoración. Si Dios es el único en hacer, en crear, que tiene el dominio, que tiene el poder, pues es el único que merece que adoremos. Por lo tanto, nuestra creencia en Dios es de que Él es el único en sus actos. Y por ser el único en sus actos, es el único al que adoramos. Y cuando decimos que Él es el único en sus actos, también en sus características. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene el derecho de ser nombrado como divinidad. Lo único que tiene el derecho de ser nombrado como el Señor, que son ciertos nombres y atributos que solamente le corresponden a Él. Por lo tanto, si uno no particulariza a Dios con esos nombres y atributos y los hace a alguien más, entonces la creencia en Dios no es correcta. O sea, por ejemplo, si alguien adora a una persona y dice, esa persona es mi Señor, esa persona es mi Dios, los nombres, o mi divinidad, uno de los nombres de Dios es la divinidad. Se los está pasando a alguien más y no le está dando los derechos de Allah que le corresponden. ¿Sí? Entonces, nuestra creencia debe de basarse en esto, de que ya que creemos que Dios existe, creemos que Él es el único en los actos que Él realiza, creemos que como Él es el único en los actos, Él tiene características que únicamente le pertenecen a Él, los nombres y atributos que solamente Él lo podemos llamar a Él de esa manera. Por lo tanto, Él es el que merece nuestra adoración, de que vamos a adorar directamente a Dios. Y esto es lo más importante dentro del Islam. Para eso se reveló el Corán, saber de que no hay otra divinidad salvo Allah. Y el mensaje de los mensajeros traían diferentes leyes. Al paso del tiempo fueron cambiando una ley con otra. Y a veces a algunos pueblos se les hicieron permitido algo que a otros no.
etcétera. Pero el mensaje que traían todos ellos era este: hay una sola divinidad y apártate de lo que sea eso. O sea, apártate de lo que no sea esa divinidad. Por eso Dios en el Corán claramente dice: "Wala taqulu thalatha", y no digan tres, o sea, no hablen de una trinidad. Dijo: acaben, eso es mejor para ustedes. Ciertamente Dios es uno solo. Dijo: exterminen, eso es mejor para ustedes. Dios es uno solo. Dios en el Corán desciende el Corán para advertirle a la gente, si quienes hayan dicho que Dios ha tomado un hijo, si a punto están de resquebrajarse los cielos y la tierra, porque dicen Itajada Rahmanu Walada, porque dicen el Rahman, el misericordioso, ha tomado un hijo. Entonces, no, cuando uno empieza a llamarle a Dios con unas características que no le pertenecen, es cuando empieza la idolatría y empieza uno a darle las características que no le corresponden. Y el Islam se basa en esto. Todos los profetas venían a decirle a la gente: hay un solo Dios, apártate de lo que no sea Él. Hay un solo Dios, apártate de no adorarlo sino a Él. ¿Sí? Entonces, nuestro primer pilar de la creencia es adorar a Allah. Que sabemos de que los nombres y atributos, los mejores nombres y atributos le corresponden a Él. Por lo tanto, somos conscientes de que solamente Él merece nuestra adoración, de que solamente sabemos de que Él es el único capaz de proveernos, de protegernos, de desviar cualquier asunto malo, y pues de que en Él es quien nos debemos de confiar. Una persona que cree que Dios no lo puede ayudar en algún asunto que tiene, no le está dando las características que le corresponden a Allah. Si tú crees que Dios no te puede ayudar en cierto asunto, pues entonces no eres consciente de que Dios es el omnipotente, omnisapiente. Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que conoce todo. Entonces Él es el único que te puede ayudar. ¿Sí? Esto es en resumen la creencia en Dios. Y posteriormente pues hablaremos de los nombres, atributos, ¿sí? de Dios, que ya eso es a más detalle. Uno como musulmán pues los tiene que aprender, porque tú mientras más conozcas a tu Señor, más tu fe debe de crecer y más te sentirás más negligente, porque sabes los derechos que tiene tu Señor frente a ti y debes de cumplirlo a cabo. Por lo tanto, pues sabes que tú eres que tú eres el siervo de Dios, y mientras más conoces a Dios, más tu fe debe de crecer, debes de encomendarte más a Él, y debes de saber que si tú tienes a Dios, de que no te hará falta otra cosa. ¿Sí? Es lo bonito de apegarse, de creer en una sola divinidad, en Allah. Sabes de que Él es el único que te puede ayudar, y te sentirás tranquilo en no depositar tu confianza o depositar tu fe en otra cosa que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, hoy hablaremos hasta aquí. La semana el viernes que viene hablaremos sobre los ángeles, sobre los libros revelados, y pues esperamos sus preguntas. Si tienen alguna pregunta o si quieren hacerla por privado, la pueden escribir aquí en la página. Me dio gusto saludarlos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos vemos para la próxima clase. Assalamu alaikum.